Gracias por continuar aquí en Observatorio de TV UNAM, en este programa dedicado a analizar el acuerdo de asociación Transpacífico, para el cual nos acompañan el embajador Eugenio Anguiano y el doctor Arturo Oropeza, expertos en materia de economía internacional. Y esta conversación, como toda la serie de Observatorio, puede ser descargada de internet en nuestra página, cuya dirección es www.observatorio.tvunam.unam.mx. Hacíamos el recuento de cómo fue dándose el surgimiento del Acuerdo de Asociación Transpacífico, y yo quisiera saber en qué momento es que México levanta la mano y dice: a mí me interesa ser parte del mismo. Eugenio, por favor. En 2010 Estados Unidos logra confirmar el proceso de ampliar el Tratado Transpacífico, ampliarlo en contenido y ampliarlo en número de miembros, y el año siguiente empieza el gobierno de Washington a invitar a representantes mexicanos a las reuniones, no las rondas de negociación, sino las de sondeo paralelo que van ocurriendo. En 2012 finalmente se formaliza la adhesión de México y Canadá, los dos vecinos de Estados Unidos. Ahora, parecería lógico porque es América del Norte. El problema para mí, como yo lo veo, es que los negociadores mexicanos, los gubernamentales, aparentemente empezaron a acudir a estas rondas de 2012 como si no hubiera pasado nada en la Organización Mundial de Comercio, o sea, defendiendo las mismas tesis. Y la extrapolan diciendo que el Acuerdo Transpacífico permitirá liberalizar el comercio de bienes y de servicios. Y en servicios están, bueno, patentes y marcas y derechos de autor. Y está la industria químico-farmacéutica, que México debería luchar, en mi opinión, por tener medicinas baratas, no por estar defendiendo monopolios institucionales que están reconocidos como tales, que son las patentes, ¿no? Entonces, sin una base conceptual más allá, y aquí Arturo quizá me corrija o me amplíe, más allá de una lógica. Si Estados Unidos va a un foro y es nuestro primer mercado internacional, no podemos estar fuera de ese foro. Esa es, digamos, la lógica más importante. Vamos a donde va Estados Unidos. El problema es que al ir ahí, si avanza, que no ha avanzado, no se han concluido las negociaciones, si se llega a formalizar este pequeño bloque de 12 países, bueno, quedan excluidos de los tratamientos preferenciales que se den los 12, países como China, como Indonesia y otros más, ¿no? Entonces hay que medir cuánto vamos a ganar en una cosa y cuánto vamos a perder en la otra. Y creo que ese ejercicio no se ha hecho. Dice Eugenio Anguiano, Arturo Oropeza, hay, digamos, una visión pragmática que dice: si Estados Unidos va a estar, es nuestro principal socio comercial, estamos íntimamente interrelacionados como economía con ellos, pues hay que ir. Pero también señala Eugenio, falta lo que yo llamaría, espero traducirte bien, la visión estratégica que vaya más allá de la pragmática, y es: ¿para qué va México? ¿Estaríamos de acuerdo en que quizá falta ese otro desarrollo? ¿Qué quiere México? ¿Tiene una agenda propia o es la agenda del libre cambio con la cual hemos ido a los distintos foros internacionales, ya sea el OMC, el G20 después de la crisis, donde estamos contra el proteccionismo? Todo el mundo está tomando medidas para proteger sus sectores, sus industrias, y pues nosotros con una prédica que ni siquiera parece muy favorable a nuestros intereses, además, digamos, de a estas alturas del partido, pues poco eficaz en términos de la atención que se le presta en estos foros. Sí, yo estaría de acuerdo. Recordando, y creo que es algo que no debemos de olvidar permanentemente, ese reposicionamiento. O sea, no es un TLC más, mejor o peor o regular. No, no es un TLC más. Es una estrategia de Estado, entre comillas, que intenta Estados Unidos, muy criticada en Estados Unidos, por esa valoración que tú señalas, geopolítica, de los resultados que el propio Estados Unidos se piensa puede obtener en términos integrales para el pueblo norteamericano. Y los estudios empíricos dicen
que ese pueblo norteamericano no va a salir beneficiado con ese acuerdo. Sí van a salir beneficiadas las 3 industrias más importantes que están en el sector de servicios, que es las grandes farmacéuticas, que son las grandes empresas de la tecnología, ciencia y tecnología, y del entretenimiento. En ese sentido, me parece que Estados Unidos, en ese sentido, intenta hacer un esquema de continuación del siglo XX, un poco desesperada, para poder reforzar ese último pedazo de generación de riqueza que le queda, que todavía en el cual es líder, que es en ese punto. Y entonces en ese punto está haciendo una exageración de proteccionismo jurídico en el cual lo ha incluido dentro de la oferta del Tratado de Libre Comercio. Ahora, en ese caso diríamos, hay algunos grandes poderes económicos, poderes fácticos, grandes transnacionales que tienen intereses en que esto avance en los Estados Unidos, pero en nuestro caso. En automático vendría nuestra respuesta. Si nosotros, si bien hay una ecuación lógica en la cual todos estamos de acuerdo, pues si nuestro cliente principal está abriendo otro foro, pues nosotros, dado que tenemos el 80% de interés económico ahí, pues tendríamos que estar en él. El problema es si no se está equivocando en ese posicionamiento de Estados Unidos y nosotros en esa equivocación vamos con él. Habría que recordar en este sentido que Canadá, Estados Unidos y México en los últimos 7 años han perdido $4 billones con Asia del Este, de los cuales el 23% ha sido con los países del TPP. O sea, en los cuales Estados Unidos cada año pierde $500 million, $500 millones, en el México pierde casi $100 millones y Canadá casi $50 millones. Dices en términos de comercio, de intercambio, déficit, ¿no? De balanza comercial. El saldo neto del comercio es que les compramos $100,000 más de lo que les vendemos a esos países. Así es. En ese esquema de saldos negativos hasta ayer y de los últimos 10 años, en un esquema en donde los países, Canadá, Estados Unidos y México como región, no han tenido los elementos estructurales para poder competir favorablemente con esa oferta 95% manufacturera de Asia del Este, el TPP tendría que repensar si por ahí es un punto de gane o de ese posicionamiento que se intenta con esa fábrica que es Asia del Este, que trabaja de manera intraindustrial, intrarregional y que funciona de maravilla, ¿no? Y que América del Norte tendría que definirse, pulirse, afinarse para poder estar a la altura. Creo que México en ese sentido ha quedado a deber un poco en ese análisis, en el de que si bien vamos en el acompañamiento, los resultados, hay estudios empíricos también de Clyde Prestowitz, que está ahí en el libro, que tiene una área de análisis muy importante en Estados Unidos, que fue asesor de Reagan, y que señala que la industria textil, la industria automotriz en México y en Estados Unidos tendrían enormes pérdidas en materia de generación de empleo. Eugenio Unguín. Quizá aclarando ciertos puntos muy cercanos. Cuando decimos Asia del Este, la factoría del mundo, tenemos 3 grandes economías industriales y de servicios: China, Corea del Sur y Japón. De esos 3, Corea del Sur no se ha resistido a entrar a las negociaciones del TPP. Japón finalmente entró porque llegó Abe, y el primer ministro Abe empujó esta idea a contrapelo de los intereses agrícolas del Japón. Por eso, en febrero se paralizaron las negociaciones. Entonces, por otro lado, el comercio exterior de México tiene un déficit que aritméticamente es casi igual, un déficit sumado frente a China, Japón y Corea del Sur, que es casi aritméticamente igual al superávit que tenemos con los Estados Unidos. No es muy diferente, crea una coincidencia, pero lleva 3 años que va así. Ahora, si se profundiza un acuerdo como el Transpacífico, donde no está Corea del Sur, donde no está Japón, donde no está China, donde no está Indonesia, que es un mercado que no hemos sabido todavía aprovechar, pues por aritmética había que pensar ahí qué vamos a lograr. Vamos a
hacer proteccionistas frente a Corea del Sur para evitar que sea nuestro socio superavitario, yo creo que ni esa cuenta han sacado todavía bien. No le veo yo así. Ahora, no todo es aritmética. Aritmética mercantil. Había que tomar en cuenta los flujos de capital también. Y entonces a ver si todo el panorama general funciona. Pero básicamente es un acuerdo que se está negociando y que tiene en mismo Estados Unidos obstáculos para que avance. Uno de ellos el político. El Congreso de Estados Unidos le está regateando al Ejecutivo, al presidente Obama, la facilidad de fast track, de negociar todo el paquete y al final presentarlo para su ratificación. Y es posible que en noviembre terminen por bloquearle esa. Es posible, no necesariamente eso va a pasar, pero es posible que le terminen bloqueando al presidente Obama esa facilidad de negociar directamente. Entonces vamos a ver qué pasa. Permítanme hacer una pausa. Creo que ustedes han señalado pues cómo México ha quedado a deber en definiciones o incluso en la identificación de cuál es su agenda. Yo quisiera que el siguiente bloque, que es el de cierre, pudiéramos dedicarlo a analizar qué tipo de estrategias, de definiciones deberíamos de seguir como país para no ir solo a remolque de iniciativas que no sabemos incluso si tendrán buen puerto de llegada en sus propias naciones. Continúe con nosotros, esto es Observatorio aquí en TV UNAM, regresamos en unos instantes.